Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Profe Fran y hoy vamos a hablar de estadística. Vamos a tratar ese tema que de repente nos complica, a veces no sabemos cómo interpretarlo. Y vamos a partir haciendo el análisis de unas medidas que son las medidas de dispersión. Muchas veces nos ocurre que no entendemos cómo calcularlas o nos complica un poquito. Para hacer estas medidas de dispersión y para poder comprenderlas debemos entender que hay que hacer algunos cálculos previos antes de llegar a ellas, y uno de ellos, que es muy importante, lo conocemos de hace mucho tiempo, tiene que ver con la media aritmética. Esta media aritmética, también conocida como promedio, también conocida como media, tiene muchos nombres, pero es esa que sabemos calcular al pie de la letra, que todos los años, a final de año o a final del semestre, estamos ahí, el que más nos interesa, y es nuestro famoso promedio. Para calcular el promedio, yo creo que ya con su nombre la mayoría lo recuerda, vamos a tomar todos mis datos, los vamos a sumar y los vamos a dividir por el total de datos que tengamos. Ya sé, si yo tengo mis notas, si tengo 5 notas, sumo las 5 y divido por 5. Ahora, si nuestros datos están agrupados en una tabla, en un gráfico, están agrupados de alguna forma que sea un poquito diferente, lo que nosotros vamos a hacer es, antes de sumar y antes de dividir, vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia del intervalo con el que estamos trabajando. Vamos a tener estas dos fórmulas para datos no agrupados, ¿cierto? Como nuestras notas y los datos sueltitos. Y para datos agrupados, que pueden ser en intervalos. Pueden estar en intervalos o no, y ahí hay una pequeña diferencia que vamos a ir trabajando en otros videos. Ahora, si yo calculé mi promedio y lo hice bien y no tengo ningún problema, puedo pasar a calcular estas dos medidas de dispersión: la varianza y la desviación estándar. Ambas necesitan del promedio para poder ser calculadas. Si no lo tenemos, si nos equivocamos, si metimos mal los dedos a la calculadora, estamos en problemas. La varianza y la desviación estándar son medidas que nos permiten analizar la variabilidad de un conjunto de datos. Qué tan variables, qué tan cerca del promedio, qué tan lejos del promedio están. Y además, cuando yo quiero analizar la varianza de un conjunto de datos, vamos a definirla como el cuadrado de una desviación estándar. También se le conoce como desviación típica. Pues si buscan algún artículo en otro lugar, también tenemos, su nombre también es desviación típica. Estamos hablando exactamente lo mismo. Ahora, cuando es necesario distinguir la desviación típica de una población de la muestra de esa misma población, o sea, yo tengo el promedio de edad de todos los alumnos de un colegio, pero además de eso también obtuve una muestra de una cierta cantidad de alumnos y también le saqué la varianza. Yo tengo que distinguir, ¿cierto?, entre cuál es la de la población de todos mis alumnos y cuál es de mi muestra, de estos poquitos que yo tomé. Entonces, cuando estemos hablando de las muestras, vamos a definir la desviación estándar solamente como una S. Y cuando estemos hablando de la población, vamos a utilizar la letra griega sigma. De modo que cuando queramos hablar de la varianza de la muestra, vamos a estar diciendo que es S cuadrado. Y cuando queramos hablar de la varianza de la población, vamos a decir que es sigma cuadrado. ¿Ya? O sea, la diferencia entre las fórmulas de estos son muy pequeñas, es solo una y la vamos a analizar ahora. Cuando yo tenga mi varianza poblacional para datos no agrupados o para datos agrupados, vamos a considerar, ¿cierto?, que es sigma cuadrado, porque es la varianza, ¿verdad?, de la población. Usamos la letra griega sigma. Y además vamos a considerar que siempre vamos a hacer la resta entre el dato, que ahí está expresado como x1, x2, xn, sin importar cuántos datos yo tenga, ¿cierto? Y mi promedio. Por eso es que era súper importante que este promedio lo calculemos bien, que no nos equivoquemos, que nos fijemos en que el promedio lo estamos calculando de buena manera. Sumo todo eso y divido por mi total. Aquí, para resolverlo, a pesar de que se ve como muy grande el cálculo, hay que aplicarse al orden de las operatorias, considerar paréntesis, potencia, multiplicación y división, y por último las sumas y las restas.
Ahora, cuando los datos son agrupados, a diferencia de la fórmula anterior, la única pequeña diferencia es que antes de ponernos a sumar, hay que multiplicar por la frecuencia. Igual que en el promedio. ¿Ya? En el promedio nos pasaba exactamente lo mismo y nuevamente dividimos por n, que es mi total. Cuando yo pude obtener mi varianza y cuando ya la calculé, puedo sacar mi desviación estándar. Y la desviación estándar en ambos casos, sin importar si los datos están agrupados o no, va a estar dada por la raíz cuadrada de mi varianza. Como definimos, ¿cierto? Que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, si yo lo hago al revés, saco mi varianza y le saco la raíz, voy a obtener la desviación estándar. Ahora, en el caso de la muestra, si yo quiero obtener mi desviación estándar muestral o mi varianza muestral, la única diferencia que yo voy a tener ante las fórmulas anteriores es que ahora no vamos a dividir por n, sino que vamos a dividir por n-1. O sea, si yo tengo 80 datos, no voy a dividir por 80, sino que vamos a dividir por 79. ¿Ya? Entonces, para datos no agrupados, si se fijan, es exactamente la misma fórmula anterior. Está en raíz, ¿cierto? Porque ahora está expresada la desviación estándar. Ya no está sigma, sino que aparece una S y mi división es n-1. Para datos agrupados vamos a tener exactamente el mismo proceso, ahora dividido por n-1. Sé que en este punto quizás están mirando estas fórmulas y aterran un poquito y que tenemos mucho que pensar. Pero tranquilos, en el siguiente video yo les voy a explicar cómo poder calcular estos datos que se ven súper grandes, súper complejos, pero ahora lo vamos a hacer no con una calculadora, no a mano, sino lo vamos a hacer aplicando Excel o hoja de cálculo que viene dentro de las plataformas de Google en G Suite. Así que atentos al siguiente video. Y ahí vamos a hacer una práctica con dos ejercicios, tanto de datos agrupados como de datos no agrupados. Bueno chicos, esa es la explicación general de esto. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una muy buena semana y nos vemos en el próximo video. Adiós.